corazón de Italia, en un tranquilo pueblo llamado Correggio, vivía una mujer cuya historia estremecería al mundo entero. Bajo una apariencia inofensiva, Leonarda Cianciulli escondía oscuros secretos que desafían toda comprensión. Detrás de su fachada amable, se gestaba un horror tan indescriptible que sus crímenes no solo conmocionaron a su comunidad, sino que dejaron una huella imborrable en la historia criminal de Italia. Su nombre quedó grabado como la fabricante de jabón de Correggio, una asesina que llevó la locura a niveles insospechados. Hoy, desentrañaremos los horrores de su vida y los espeluznantes crímenes que conmocionaron a Italia en los años 40. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. Leonarda Cianciulli nació en Montella, un pequeño pueblo del sur de Italia, en 1894. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el rechazo y el dolor. Su madre, Amalia, había sido forzada a casarse con su padre después de quedar embarazada. Este matrimonio no deseado sembró el odio de Amalia hacia su hija, a quien culpaba de haber arruinado su vida. Leonarda creció en un hogar lleno de abusos emocionales y físicos. Su madre no ocultaba su desdén, y cada día era una lucha por sobrevivir en un entorno donde no había lugar para el amor ni el consuelo. La constante humillación y las palabras crueles moldearon en ella una visión distorsionada del mundo. Leonarda comenzó a asociar el sufrimiento con su destino, convencida de que nunca podría escapar de la sombra de la maldición de su madre. Estas experiencias no solo la hicieron vulnerable, sino también sembraron las semillas de un resentimiento profundo hacia quienes parecían tener vidas más afortunadas. Esta mezcla de dolor, rechazo y aislamiento marcó los primeros pasos hacia una personalidad quebrada y una perspectiva sombría de la vida. Amalia le recordaba constantemente que era una carga y que nunca encontraría felicidad en la vida. Esta constante humillación moldeó una personalidad frágil, pero también alimentó un lado oscuro que comenzaba a gestarse en su interior. A los 13 años, Leonarda intentó acabar con su vida por primera vez. Fue el inicio de una larga serie de intentos fallidos que reflejaban su desesperación y su profundo deseo de escapar de la realidad. En su adolescencia, Leonarda también fue víctima del rechazo social. Los rumores sobre la maldición que su madre le había lanzado comenzaron a extenderse por el pueblo. Las miradas de desprecio y los comentarios maliciosos se convirtieron en parte de su rutina diaria. Esto no solo intensificó su sentimiento de soledad, sino que también comenzó a despertar en ella un resentimiento hacia quienes la rodeaban. Contra la voluntad de su madre, Leonarda se casó con un empleado municipal llamado Raffaele Pansardi. Aunque Raffaele era un hombre trabajador y estable, su matrimonio no fue del todo idílico. Leonarda encontró en Raffaele un escape temporal de la opresión de su madre, pero también descubrió que las presiones económicas y la inestabilidad emocional comenzaban a agrietar su relación. Este acto de rebeldía provocó la furia de Amalia, quien la maldijo, declarando que nunca encontraría la felicidad y que su vida estaría marcada por la tragedia. Esta maldición arraigó profundamente en la mente de Leonarda, convirtiéndose en una obsesión que la seguiría el resto de su vida. El matrimonio trajo algo de estabilidad, pero no duró mucho. La pareja enfrentó constantes dificultades económicas y, lo más desgarrador para Leonarda, sufrió una serie de abortos espontáneos y muertes infantiles. De los 17 embarazos que tuvo, solo 4 de sus hijos lograron sobrevivir. Cada pérdida incrementaba su angustia y reforzaba su creencia en la maldición de su madre. Leonarda se volvió obsesiva con proteger a sus hijos. Consultaba con adivinos, realizaba rituales de protección y llegó a almacenar amuletos y pociones que, según ella, garantizarían la seguridad de su familia. Sin embargo, estas prácticas solo intensificaron su paranoia.
determinada a no perder a ninguno de sus hijos restantes, comenzó a contemplar medidas extremas. En 1930, un terremoto devastó la región donde vivía la familia, obligándolos a mudarse a Correggio. Aquí, Leonarda abrió una tienda donde vendía jabones, perfumes y otros productos artesanales. Su carisma y su habilidad para escuchar la convirtieron en una figura querida en la comunidad. Pero detrás de esta fachada amable, Leonarda estaba sumida en una creciente paranoia. Cuando su hijo favorito, Giuseppe, anunció su intención de unirse al ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, el miedo de perderlo la llevó al límite. Convencida de que un sacrificio humano era la única manera de protegerlo, Leonarda decidió que estaba dispuesta a todo para garantizar su seguridad. Fue en este momento cuando su inclinación hacia la brujería se transformó en algo más oscuro. Comenzó a estudiar textos antiguos y a consultar con figuras del ocultismo, convencida de que un ritual de sacrificio podría desviar la maldición de su madre y garantizar la protección de Giuseppe. Esta obsesiva búsqueda de seguridad la llevó a cruzar un límite moral del que nunca regresaría. La primera víctima de Leonarda fue Faustina Setti, una mujer soltera de mediana edad que buscaba desesperadamente un esposo. Leonarda, haciéndose pasar por una casamentera, le prometió que había encontrado al hombre perfecto. Faustina, emocionada, siguió todas las indicaciones de Leonarda, incluyendo escribir cartas para sus familiares diciendo que había encontrado el amor y que pronto se mudaría. Estas cartas serían enviadas después de su desaparición. El día del supuesto encuentro, Faustina visitó la casa de Leonarda. Allí fue drogada y golpeada hasta la muerte con un hacha. Leonarda desmembró su cuerpo y comenzó su macabro ritual. En una gran olla de hierro, colocó cuidadosamente los restos de Faustina junto con una generosa cantidad de soda cáustica, un compuesto químico corrosivo que utilizaba para descomponer la carne y los tejidos. Hirvió esta mezcla durante largas horas, removiendo de vez en cuando con una vara para asegurarse de que todo se desintegrara uniformemente. Una vez que la mezcla se transformaba en una sustancia pastosa, la colaba para separar los residuos sólidos. Este líquido espeso era vertido en moldes donde se enfriaba y solidificaba, creando jabones que Leonarda consideraba puros. Paralelamente, utilizaba partes seleccionadas de grasa y tejidos blandos para preparar una manteca que incorporaba en la masa de pasteles. Estos dulces, horneados con una precisión escalofriante, no eran para su consumo exclusivo. Leonarda los compartía con vecinos y conocidos, quienes los recibían sin sospechar el oscuro origen. En su mente, cada sacrificio reforzaba la seguridad de Giuseppe, su único propósito. La desaparición de Virginia Cacioppo, una ex cantante de ópera, marcó el principio del fin para Leonarda Cianciulli. Virginia había sido atraída con la promesa de un lucrativo trabajo como secretaria para un conocido empresario. Leonarda, utilizando su acostumbrado carisma, convenció a Virginia de escribir cartas a sus familiares explicando su partida, un detalle crucial que Leonarda usaba para cubrir sus huellas. Sin embargo, la desaparición de Virginia levantó sospechas rápidamente debido a su prominente presencia en la comunidad. Su cuñado, preocupado por la falta de comunicación, alertó a las autoridades, quienes comenzaron a investigar. Cuando la policía interrogó a los vecinos, varios mencionaron que Virginia había sido vista entrando en la casa de Leonarda. Durante el registro de la vivienda, los oficiales encontraron utensilios manchados de sangre, grandes ollas con restos sospechosos y recipientes con una sustancia que más tarde se confirmó que contenía restos humanos. La escena era grotesca y las evidencias eran abrumadoras. Fue entonces cuando Leonarda, enfrentada a los hechos, confesó todo con una frialdad que dejó a los investigadores atónitos. En sus declaraciones, relató con detalle cada uno de sus crímenes, describiendo el proceso de desmembramiento y la creación de jabones y pasteles. Justificaba sus actos como un sacrificio necesario para proteger a su hijo Giuseppe,
repitiendo que sus intenciones eran puras y que lo hacía movida por el amor maternal. Su tono calmado y casi orgulloso contrastaba con la gravedad de sus acciones, lo que horrorizó incluso a los oficiales más experimentados. El juicio de Leonarda en 1946 fue un espectáculo mediático que atrajo la atención de toda Italia. Los testimonios y las evidencias presentadas en el tribunal dejaron al público estupefacto. A pesar de que sus abogados intentaron alegar demencia, los psiquiatras determinaron que Leonarda era consciente de sus acciones y plenamente responsable. Fue condenada a 30 años de prisión y 3 años en un manicomio criminal, una sentencia que parecía simbólica, considerando la magnitud de sus crímenes. Durante su tiempo en prisión, Leonarda mostró poco arrepentimiento. Continuó escribiendo sus memorias, en las que detallaba sus métodos y reflexionaba sobre su vida. En 1970, murió en el manicomio criminal de Pozzuoli debido a una hemorragia cerebral. A pesar de su muerte, su historia sigue siendo recordada como uno de los casos más atroces de la historia criminal italiana. Un testimonio del impacto devastador que el trauma y las supersticiones pueden tener en una mente desequilibrada. La historia de Leonarda Cianciulli es un oscuro recordatorio del impacto del trauma, la superstición y la obsesión. Sus crímenes, aunque atroces, revelan cómo la desesperación puede desdibujar los límites de la moralidad. Más allá de los horrores que perpetró, su caso refleja un dato aún más perturbador. Según investigaciones históricas, en la Italia de la primera mitad del siglo XX, hubo múltiples casos registrados de crímenes asociados a rituales de superstición, donde las víctimas eran utilizadas en prácticas que intentaban desviar maldiciones o atraer buena suerte. Estos actos, aunque minoritarios, dejaron una profunda impresión en la sociedad de la época, mostrando cómo el miedo y las creencias arcaicas podían llevar a extremos inimaginables. En Italia, específicamente, investigaciones recientes han señalado que en varios registros judiciales de principios del siglo XX, un número considerable de crímenes cometidos por mujeres incluyó elementos rituales o supersticiosos, reflejando cómo el contexto cultural influía en los motivos y métodos delictivos. Este dato no solo evidencia el poder de la superstición en comunidades vulnerables, sino también cómo el miedo y la ignorancia podían ser catalizadores de actos inhumanos. ¿Fue Leonarda una víctima de sus circunstancias o una encarnación del mal? Esta es una pregunta que sigue resonando hasta hoy. Pero lo que queda claro es que su historia obliga a reflexionar sobre las líneas invisibles entre la humanidad y la monstruosidad, y hasta qué punto las creencias y el miedo pueden distorsionar la percepción de la realidad, dejando en su estela no solo víctimas, sino también profundas heridas en el tejido social. Si este caso te ha parecido impactante, no olvides de darle al botón de like, suscríbete y dale a la campanita para estar notificado sobre futuros contenidos. Como siempre, en este mundo donde las apariencias engañan, manténganse seguros y atentos.